Hola a todos y bienvenidos a Mundo Judío Semanal en I24 News en inglés. Soy Emily Francis. Cada semana nos enfocamos en historias, temas y personalidades de interés judío, tanto aquí en Israel como en toda la diáspora, la comunidad judía global. Y como siempre, comenzamos con nuestras principales noticias del mundo judío de esta semana. Échenle un vistazo. Gran Bretaña ahora está aumentando drásticamente la protección para su comunidad judía. El gobierno ha prometido más de 250 millones de libras durante los próximos 3 años para reforzar la seguridad en sinagogas, escuelas y centros comunitarios tras una ola de ataques antisemitas. El paquete incluye más de 500 policías adicionales en toda Inglaterra y Gales. Alemania está tomando medidas para convertir en delito negar el derecho de Israel a existir. El Parlamento del país ha avanzado una legislación que impondría penas de hasta 5 años de prisión por negar públicamente la existencia del Estado judío o pedir su destrucción. Francia celebró su primer Día Nacional de Conmemoración en honor a Alfredo Dreyfus, exactamente 120 años después de que el oficial judío del ejército fuera exonerado de traición. Acusado falsamente de espiar para Alemania en uno de los juicios antisemitas más infames de la historia, Dreyfus se convirtió en un símbolo de la injusticia antes de ser finalmente exonerado. El presidente Emmanuel Macron advirtió que los viejos demonios del antisemitismo están resurgiendo una vez más. La alianza desde Francia sigue aumentando. Otros 230 nuevos inmigrantes llegaron a Israel esta semana como parte de la operación de Aliyah de verano del gobierno. Desde el 7 de octubre, más de 6.500 judíos franceses se han mudado a Israel, y la inmigración desde Francia se ha más que triplicado en los últimos 3 años. Y finalmente, una de las comunidades judías más pequeñas de Europa tiene un hogar permanente. Islandia ha inaugurado su primer centro judío en el centro de Reykjavik, que cuenta con una sinagoga, una tienda kosher, una biblioteca y un espacio comunitario. También está previsto que pronto se inaugure una mikve geotérmica, lo que representa otro hito para la comunidad judía del país, que cuenta con aproximadamente 300 miembros. Muy bien, comenzamos con una nueva iniciativa que busca convertir a jóvenes judíos de todo el mundo en la próxima generación de defensores de Israel. El gobierno israelí ha aprobado Masa Diplomacia, un nuevo programa que brinda a los participantes capacitación práctica en diplomacia pública, comunicación y liderazgo, mientras profundizan su conexión con el Estado judío. La iniciativa surge mientras Israel busca nuevas formas de contrarrestar el creciente antisemitismo y la desinformación en el extranjero. Ahora nos acompaña Mayor Holtz, la directora general de Masa Israel Journey, quien está liderando este programa y nos acompaña desde Jerusalén. Hola y gracias por estar aquí. Sí, es un gusto estar aquí. Entonces, Masa es una palabra en hebreo que significa, ya sabes, viaje, tiene mucha profundidad. Entonces, explica por qué esta iniciativa es tan importante en términos de lo que Masa realmente representa como concepto. Voy a dar un paso atrás y voy a decir qué es realmente Masa. ¿Verdad? Entonces, fuimos fundados hace 22 años por la Agencia Judía y el Gobierno de Israel para atraer a jóvenes judíos de todo el mundo a vivir experiencias significativas aquí en Israel. En los últimos 22 años hemos tenido más de 220,000 exalumnos y ellos vienen a una variedad de programas diferentes. Tratamos de asegurarnos de que también estamos actualizados y agregamos programas que sean relevantes para las necesidades y deseos de los jóvenes judíos de todo el mundo. Y así fue realmente como surgieron los diplomáticos de Masa. En una increíble colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores pusimos a prueba este programa el año pasado. Y nosotros realmente trajimos a 20 participantes el año pasado para el programa piloto, de una variedad de países diferentes para obtener herramientas para la diplomacia pública, aprender más sobre su judaísmo, aprender más sobre Israel, y ojalá también se sientan más cómodos para tener estas discusiones consigo mismos y también con otros. Cierto. Bueno, o sea, algo que es muy destacable del programa es que hemos tenido muchos pasantes que han pasado por el canal. O sea, todos ellos están, ya sabes, ubicados en áreas específicas. Pero creo que hemos aprendido en los últimos años que sí necesitamos diplomáticos en el extranjero. Así que incluso si algunos de estos, ya sabes, estudiantes no pueden básicamente hacer alía, explica por qué. Esto en realidad es una versión 2.0 de cómo podría verse la diplomacia en el futuro, no solo teniendo embajadores y personas viviendo en varias partes del mundo.
Esto es cierto para cada participante que participa en un programa de masa. Pasar un tiempo significativo en Israel ya fortalece tu capacidad para hablar sobre Israel, para hablar sobre el judaísmo con más confianza. En este programa específico estamos seleccionando participantes muy talentosos. Sabes, los criterios, el proceso de selección es bastante riguroso. El año pasado tuvimos más de 100 solicitantes que terminaron obteniendo estos 20 lugares, personas que ya están involucradas, ya sea en redes sociales o en sus comunidades, y les damos herramientas para que hagan aún más de lo que ya hacen, dándoles la capacidad de hacer lo que pueden. No vamos a estar enviando embajadores israelíes a todas partes del mundo en grandes cantidades. Obviamente, en cada país donde tenemos diplomáticos eso es increíble, pero necesitamos que estas personas hagan aún más, y no es solo por Israel, esto es por el pueblo judío, esto es contra el antisemitismo más que cualquier otra cosa. Bueno, esto es como una especie de periodismo ciudadano 2.0, en el sentido de que, ya sabes, de nuevo, sabemos lo que ha pasado en los últimos años. La gente se ha convertido en influencers. Están hablando de eso, ya sabes, personas que normalmente no alzarían la voz. Pero este es un papel muy específico, y lo interesante de este programa es cómo cada vez más personas que pueden representar pequeñas comunidades de base explican cómo eso podría llevar a una mejor situación para los judíos en la diáspora. Creo que exactamente lo que acabas de decir, que los jóvenes judíos, o incluso los judíos mayores, pero que los jóvenes judíos lleguen a sus comunidades y no escuchen algo desde fuera. Ahora son personas dentro de su propia comunidad quienes están marcando la diferencia. Es un multiplicador para todo, para todos los esfuerzos que ya se están haciendo. Pero cuando tienes a alguien que realmente puede representar estos valores y realmente explicar, y que tiene experiencia práctica, ya sabes, que ha hecho cosas de manera práctica y ahora tiene el conocimiento para hacer más, para hablar más y para tener más confianza al respecto. Eso genera un efecto dominó en sus círculos, sus amigos, sus familias, y luego sigue avanzando. Y dentro de sus comunidades, si ellos pueden ser los líderes de estos esfuerzos, vamos a ver a muchos otros que los sigan. Y podríamos ver a los futuros líderes de la próxima generación. Sabes, algunos, estoy segura, vienen de debate u otros tipos de programas. Eso, sabes, a medida que más y más personas van envejeciendo. Por así decirlo, me imagino que podría abrir un grupo completamente nuevo de personas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y que ocupen esos puestos por completo. Absolutamente, absolutamente, definitivamente es una posibilidad. Y, sabes, vemos que en Norteamérica 1 de cada 5 exalumnos de masa trabaja para una organización judía. Solo quiero resaltar esa estadística por un momento. 1 de cada 5 exalumnos de masa trabaja en una organización judía en Norteamérica. Eso es increíble. Eso ya está empezando a formar a los futuros líderes. Después de su viaje, después de su viaje, después de su viaje. Wow, está bien, sí. Así que se trata de involucrarlos cuando regresan. Correcto. Entonces, ya hablamos de estos programas. Este programa ya estamos seleccionando a personas que son líderes en sus áreas. Eso ya es algo. Estas son personas que incluso tienen un potencial mayor que la mayoría, y por eso el proceso de selección es tan riguroso. Definitivamente creo que cada una de las personas que serán aceptadas para participar en este programa se convertirán en futuros líderes de una u otra manera. Wow. Bueno, es muy emocionante ver cómo Masa definitivamente sigue creciendo, y sé que ha brindado oportunidades que cambian la vida de personas que conozco personalmente y con quienes he trabajado. Así que sigan así. Muchas gracias. Gracias. Mientras decenas de millones de personas en todo el mundo han estado sintonizando, por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA, sin contar siquiera a quienes han asistido a los distintos partidos. Sabemos que hubo un emocionante enfrentamiento de una conocida rivalidad entre Inglaterra y Argentina. Bueno, una autora británica nos está recordando un capítulo olvidado en la historia también del fútbol, lo que llamamos en Estados Unidos soccer, y su nuevo libro, Digging Deep, revela las historias de 11 estrellas judías del fútbol o soccer, cuyas carreras y vidas fueron truncadas por el Holocausto. David Bookover, autor de Digging Deep, desenterrando las historias de 11 futbolistas judíos asesinados, ahora se une a nosotros desde Londres. Hola y gracias. Gracias por invitarme. Bueno, quiero decir, este es un tema bastante difícil, estoy segura, en el que tienes que profundizar, pero ahora que estamos aquí con el mundo, viendo la Copa del Mundo, ¿cuál es tu impresión general sobre esto? Y en cuanto a los atletas judíos en general que practican este deporte. Bueno, desafortunadamente creo que solo hay un participante judío en esta Copa del Mundo. Solo hay uno, y ese es Matt Turner, quien es portero suplente de Estados Unidos, que ya ha sido eliminado. Desafortunadamente, el fútbol judío era muy reconocido antes del Holocausto, pero no tanto después. Así que empiezas el libro con una observación fascinante.
Dijiste que si le preguntas a la mayoría de los judíos que nombren a un gran futbolista, la mayoría se quedaría pensando, especialmente los estadounidenses, porque realmente, ya sabes, los jugadores de fútbol no son tan famosos como los que conocemos de la NBA o la NFL, por ejemplo. Bueno, ahora estoy hablando de países futboleros. Entonces, si le preguntas a un judío británico, por ejemplo, un judío británico fanático del fútbol, y si le preguntas a un judío británico fanático del fútbol, ¿quién fue el mejor jugador brasileño de todos los tiempos? Diría Pelé. Si les preguntas quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos, empezarían a discutir sobre si es Maradona o si es Messi, y así sucesivamente. Pero si les preguntas quién es el mejor futbolista judío de todos los tiempos, se quedan en blanco. Y de hecho, probablemente lo que harían es empezar a sonreír, incluso a reírse. Pero lo que están haciendo cuando sonríen o se ríen, en realidad, es reírse del holocausto. Se están riendo de la destrucción de la memoria colectiva judía después del holocausto. Porque lo que pasó fue que estos grandes futbolistas judíos existían en la mente de muchas personas que también fueron asesinadas y por lo tanto la historia se detuvo en seco. Wow. Así que esta investigación tomó 6 años. ¿Sabes, hubo algún jugador en particular que fuera lo que dio pie a un proyecto tan detallado y a largo plazo? Bueno, mi último libro fue sobre Bela Goodman, quien es el mejor entrenador de fútbol judío de todos los tiempos. Él sobrevivió al Holocausto en Hungría y luego ganó la Copa de Europa 2 veces con el Benfica de Lisboa. Y cuando investigué su vida, descubrí un mundo completamente nuevo, un mundo del que yo no tenía idea, aunque soy un fanático del fútbol y lo he sido desde muy pequeño, y también me fascina la historia judía. No sabía nada sobre esta historia, pero cuando leí sobre Bela Goodman, descubrí este mundo porque sus compañeros de equipo, sus entrenadores, los aficionados, todos, muchísima gente involucrada en el fútbol en Europa Central y del Este, eran judíos y realmente jugaron un papel muy importante en el desarrollo del fútbol tal como lo entendemos hoy en día. Wow, eso es realmente fascinante. También escuchas cómo el holocausto ha afectado a tantos deportes. Me refiero a que escuchas historias de boxeadores. Quiero decir, había muchos luchadores y boxeadores realmente buenos que, ya sabes, muchos de ellos tuvieron que entretener a los nazis en los campos. Hemos escuchado algunas de estas historias. Me imagino que esto abarca muchos deportes, no solo el fútbol. Absolutamente, así es. Y me enfoqué en el fútbol por dos razones. Primero, es mi pasión, y para poder realizar una investigación de este nivel, como dices, me tomó 6 años. Necesitas tener pasión para terminarla. Pero además, el fútbol, por supuesto, es el deporte más popular del mundo. Y lo que este libro me permitió hacer, además de contar las historias de estos 11 jugadores, fue que tuve que, obviamente, relatar sus circunstancias de vida, su origen y lo que realmente les sucedió al final. Logré hablar sobre la historia judía del siglo XX, del sionismo y del nacimiento de Israel a través de las historias de estos 11 jugadores. Sabes una cosa, obviamente sabemos que el fútbol, supongo, es posiblemente el deporte más popular del mundo. No puedo decirlo con certeza. Obviamente tú lo sabrás, pero los niños en Israel todos sueñan con ser Messi o Ronaldo aquí. Así que explica la sensación de que se cierra un círculo, que aquí estamos en Israel. El Estado, el país ha nacido y hay muchos atletas prometedores creciendo aquí mientras hablamos. Bueno, yo espero que mi sueño es ver mi libro traducido al hebreo y espero que los jóvenes futbolistas en Israel aprecien que están siguiendo una tradición gloriosa y rica de grandes jugadores de fútbol judíos. Y lo que creo que le ha faltado a Israel es que han producido muy buenos jugadores de fútbol a lo largo de los años. Lo que creo que le ha faltado a Israel es esa confianza colectiva, esa seguridad en sí mismos, esa creencia de que podemos lograrlo. Y creo que si entienden que son herederos de una gran tradición, eso aumentará su confianza en sí mismos y los llevará a tener más éxito. Bueno, también acabamos de terminar los Juegos Vaca Maccabi, lo cual fue genial porque muchísimos jugadores pudieron venir y estar en Israel. Quiero decir, realmente hay mucho orgullo en torno al deporte y un resurgimiento. A- Absolutamente. Y ya sabes, el fútbol y el deporte tienen una gran historia entre los judíos y realmente surgió con el movimiento sionista. El filósofo sionista Max Nordau tuvo la idea del judaísmo muscular. Él creía que los judíos debían salir de su estilo de vida religioso en las yeshivot y que debían ponerse en forma y estar saludables. Debían practicar deportes y aprender a defender su propia tierra natal, y así fue como todo comenzó.
y hay una gran tradición de clubes de fútbol sionistas, clubes deportivos sionistas en toda Europa Central y del Este. Y los clubes israelíes actuales Maccabi y Hapoel son los herederos de esa gran tradición. Sí, una última cosa. Sé que esto es algo un poco aleatorio y tú sabes más que yo porque conoces el fútbol. ¿Podemos contar a David Beckham como un futbolista judío? Porque él ha dicho abiertamente que tiene un abuelo judío o una abuela judía, ¿correcto? Correcto, sí lo es. Y yo en realidad creo que los judíos han buscado a cualquier gran futbolista que puedan encontrar para decir que es judío. Quiero decir, seamos realistas, Beckham puede tener raíces judías, pero en realidad no es judío. Pero él reconoce que tenía un abuelo judío o una abuela judía, ¿verdad? O sea, lo ha dicho, habla abiertamente de eso, ¿correcto? Él es totalmente abierto al respecto, pero hay grandes judíos en la historia a quienes podemos reivindicar como nuestros y también deberíamos inspirarnos en ellos. Increíble. Bueno, muchísimas gracias. Es un libro muy interesante y felicidades. Sé que claramente fue un trabajo hecho con mucho amor. Y estoy segura de que estás un poco decepcionado por el resultado, pero pareces bastante contento considerando la pérdida según nuestro juicio. Absolutamente, siempre habrá una próxima vez. Exactamente. Gracias. Desde haber crecido en un pequeño moshav en Israel hasta convertirse en la zar de ovnis del presidente Trump. El astrofísico de Harvard, el profesor Avi Loeb, ahora lidera un esfuerzo científico de la Casa Blanca para estudiar fenómenos aéreos no identificados o UAPs. Y ahora se une a nosotros. Por favor, den un aplauso para Avi Loeb, quien ha demostrado tener razón. Todavía no, todavía no. Te entrevisté hace unos años sobre el hawaiano, el Ioana, se me olvidó el nombre. Y en ese entonces todos te estaban criticando. Y aquí estás, una física profesional y nadie se había arriesgado antes. Pero tú sabías de lo que hablabas. ¿De dónde sacaste el valor para que no te importara lo que la gente decía hace todos esos años? Bueno, gracias por invitarme. De hecho, crecí en una granja y me importa menos lo que dice la gente que la naturaleza. Sabes, como científico tengo el privilegio de mantener mi curiosidad infantil y la pregunta más fundamental en la ciencia es, ¿estamos solos? Porque si tenemos vecinos en nuestro entorno cósmico, eso significa que quizá no estamos en la cima de la cadena alimenticia Cosmológicamente. hablando. Y además, podríamos aprender sobre nueva ciencia y nuevas tecnologías de ellos. Significaría que si crees en Dios, Dios no es padre de un solo hijo. Y ya sabes, eso nos inspiraría en lugar de enfocarnos en los conflictos, en la superficie bidimensional de esta roca, seguro, en la que nacimos, nos sentiríamos inspirados a considerar el espacio interestelar tridimensional que podemos explorar. Así que en conjunto creo que será un mensaje muy alentador para la humanidad. Todos estamos en el mismo barco. Y si tenemos un vecino, ya sabes, tocando la puerta, Que sean más inteligentes que nosotros, de todas formas deberíamos querer aprender de ellos. bueno, un golpe en la puerta muy a menudo convence a los miembros de la familia de dejar de discutir en voz alta y enfocarse en los visitantes. Así que esa es mi esperanza para el futuro, pero hasta ahora no tenemos una evidencia definitiva. Pero de hecho, en 2017 tuvimos un objeto interestelar que parecía muy peculiar. Tenía una forma plana, fue empujado lejos del Sol por alguna fuerza misteriosa distinta a la gravedad y no mostró ninguna evaporación como lo hacen los cometas. Así que yo sugería que tal vez es tecnológico y ahora el gobierno de Estados Unidos está publicando archivos que están relacionados con objetos no identificados. Estos son objetos que el Pentágono y las agencias de inteligencia no pueden identificar. Y uno pensaría que serían muy reacios a revelar ese hecho porque significa que no están cumpliendo con su trabajo. Pero ¿por qué se mantuvo cerrado todos estos años? Eso es lo que todos hemos estado especulando. Como, por qué era tan importante mantenerlo oculto? Quiero decir, hemos estado hablando, ya sabes, de esa estrella de 8 puntas. Todos han estado hablando de eso durante meses. Como, ¿por qué tenía que ser un secreto tan grande? Bueno, la primera razón es que gran parte de estos datos se obtuvieron mediante sensores clasificados. Estos son sensores de los que el gobierno de Estados Unidos no quiere que las naciones adversarias estén al tanto. Pero la segunda razón es, por supuesto, que cuando los burócratas no pueden resolver las cosas, no quieren admitir que no están haciendo su trabajo, simplemente lo archivan. Y así, las clasificaciones ofrecen una solución muy conveniente para que el Congreso de Estados Unidos
no revise esos vacíos en la defensa de Estados Unidos. Y así, recientemente, el presidente Trump dio una orden para liberar toda la información que no tenga ninguna consecuencia para la seguridad nacional. Y hemos visto 4 publicaciones que fueron vistas por 2.000 millones de personas en todo el mundo, lo cual es bastante notable. No conozco ningún otro sitio web que en 2 meses haya tenido 2.000 millones de espectadores, así que este es un tema de gran interés para el público en general. También inspira a los niños a convertirse en científicos. Sí, exactamente, lo veo así. Me encanta esto. Podría hablar de esto todo el día. Yo era una de esas niñas que simplemente se sentaba a preguntarse cosas y miraba las estrellas, así que lo entiendo. Si no me hubiera convertido en periodista, tal vez yo misma sería astrofísica. Pero ya sabes, dicho eso, no puedes. Hay pilotos, funcionarios que ahora están siendo entrevistadas diciendo que ellos vieron esto, personas que tienen miedo de que se burlen de ellas. Pero estamos viendo estos videos. O sea que, bueno. La situación es bastante diferente al guión de Steven Spielberg en la película. La película reciente Día de la Revelación, donde el auto de los protagonistas es embestido por un tren en movimiento. Sabes, mi auto está intacto y de hecho el gobierno de Estados Unidos pide mi consejo como científico sobre este asunto. Así que, ya sabes, lo interesante de la ciencia es que la mayoría del tiempo estamos en un estado de incertidumbre porque no tenemos suficientes pistas, suficiente evidencia, y es el trabajo de un detective. Y podemos avanzar recolectando nuevos datos o analizando datos anteriores, así que necesitamos construir nuevos sensores. O si el gobierno tiene datos útiles, mi consejo está tratando de conseguirlos para que podamos analizarlos. Y mi esperanza es que podamos avanzar en esto. Hay 2 posibilidades. O estamos tratando con tecnologías hechas por humanos, en cuyo caso es un asunto de seguridad nacional. Correcto, pero ¿cómo ves que sube, baja, se mueve de lado a lado? Y yo pienso sin propulsor. Voy a ser honesta como ser humano. Bueno, Te voy a dar un ejemplo. Imagina rayos láser creando un punto caliente en la atmósfera. Es como el punto de un láser moviéndose y volviendo locos a los gatos. Ya sabes, ellos siguen el punto como si fuera un objeto. Podríamos estar viendo algo así. Así que no hay fricción con la atmósfera porque no es un objeto real. Pero ya sabes, es poco probable que sea un punto láser porque estamos tratando con objetos que se ven a lo lejos. Muchos kilómetros, y la cantidad de energía que necesitarías en un láser así estaría muy por encima de lo que usa el ejército. Quiero decir, recientemente sabemos que Rafael en Israel está produciendo un arma láser que puede proteger contra drones, contra otros tipos de misiles. Pero sabes que es un láser. Si es un misil, sabes que es un láser. No vas a pensar, nadie va a decir que es un UAP. Así es. Entonces, el hecho de que el Pentágono, las agencias de inteligencia vengan a mí como científico, significa que no están seguros de si es hecho por humanos. Si estuvieran seguros de que podría ser hecho por humanos o fabricado tecnológicamente por otras naciones, escribirían un memorándum clasificado al secretario de guerra, Pete Hegseth. En cambio, vienen a mí y eso para mí significa que existe la posibilidad de que encontremos algo realmente inusual. Vamos a investigarlo. Así que me sentí como un niño en una dulcería cuando ellos, me convencieron desde el primer momento cuando me pidieron hacer esto. Entonces, ¿sabes? Otra cosa, retrocediendo un poco, o sea, porque nos remontamos a las fuentes antiguas, los tiempos bíblicos, hay todas estas alegorías también en la Biblia y la Torá, ¿sabes? Y el Zohar hablando de cosas. Escuchas las historias de Samaria y ya sabes todas estas teorías de las que mucha gente habla, pero, ¿sabes? Uno pensaría que estas cosas no surgen de la nada. Quiero decir, el folclore no está necesariamente tan alejado de la realidad. Entonces, si todos lo aceptaban, entonces, ¿por qué la ciencia necesita complicarlo al exigir pruebas? Bueno, lo que intento decir es que la ciencia no necesita hacerlo complicado, pero necesitamos atender a la evidencia porque las historias no son necesariamente verdaderas. Sabemos que, ya sabes, los políticos le cuentan historias al público que terminan no siendo verdad. Las religiones hacen lo mismo. Así que la manera en que podemos avanzar es recolectando evidencia, pistas que nos guíen hacia la verdad. Esa es la diferencia. Y por supuesto, toma más tiempo hacer el trabajo duro que contar historias. Por eso digo que mantengamos los ojos en los orbes que se están reportando, No, no en las redes sociales. correcto. Es como dicen los entrenadores de baloncesto, mantén los ojos en el balón, no en la audiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Ahora es posible que, ya sabes, hayamos sido visitados en el pasado. De hecho, que los humanos adquirimos muchas de nuestras habilidades actuales como resultado de consejos que recibimos de visitantes interestelares. Eso es posible. Simplemente no tenemos pruebas concluyentes de eso. Bueno, espero que podamos encontrar esto. Se nos acabó el tiempo. Si alguien necesita encontrarlo, eres tú. Tienes que terminar lo que comenzaste. ¿Por qué no simplemente aterrizan aquí y nos dejan tomar muestras? Bueno, gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Y por supuesto, las características principales. ¿Podemos probarlo? Contested. Si crees en Dios, eso significaría que Dios no es padre de un solo hijo. Tiene sentido. Muchas gracias. Abby, podría seguir y seguir para siempre. Tendremos que continuar esta conversación después. Me encanta este tema. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y eso es todo en el episodio de esta semana de Mundo Judío Semanal. Pueden ir al canal de YouTube de I24 News English, a nuestro sitio web, redes sociales, todo para ponerse al día con este y otros episodios. Yo soy Emily Francis. Muchas gracias por vernos y shalom desde Tel Aviv.